Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y bueno, estoy muy contento, este es un episodio especial por varios motivos. Primero, porque llegamos al episodio número 50, ya casi 2 años con el podcast y estamos muy felices, y digo estamos porque pues como bien saben ustedes, este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Charlie, que bueno, le mandamos nuevamente un saludo, Charlie. Sé que has estado viendo los últimos episodios, así que te esperamos, amigo. Aquí tienes tu lugar cuando termines por allá tus pendientes. Bueno, aquí estamos listos para hablar de arquitectura empresarial. Y la segunda razón por la cual es un episodio especial, porque es justamente el episodio posterior al campeonato de mis Tigres. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan importante eso? Bueno, pues porque imagínense ustedes que yo esperé 30 años para poder ver los campeones. Simplemente escuchaba que alguna vez fueron campeones, pero bueno, y en los últimos años, nomás para que se den una idea, han sido campeones 6 veces en los últimos 10 años. O sea, esperamos 30 años para volver a ser campeones, y en los últimos 10 años pues ya han sido 6. Entonces por eso es que estoy muy contento, y para celebrar el campeonato y para celebrar el episodio número 50 tenemos un invitado súper especial de Colombia. Nuevamente, el episodio anterior justamente le platicaba a nuestro invitado que la invitada anterior, el episodio 49, un saludo a Gina, pues también es de Colombia, y curiosamente también nuestro invitado del día de hoy tiene experiencia en el sector salud, aunque tuvimos muy buena aceptación del episodio anterior. No vamos a hablar particularmente del sector salud, nos gustaría pues hablar un poquito más de generalidades que aplique a todo tipo de industria, y también nos gustaría hablar de un concepto que nuestro invitado pues es experto. Y bueno, pues ya ustedes ya lo vieron, ya tal vez ya lo reconocieron, seguramente los amigos, los familiares ya saben, y pues ahí pues un saludo a los amigos y familiares de Leonardo Camargo Rodríguez, arquitecto empresarial con una vasta experiencia en diferentes industrias. Particularmente, como mencioné, curiosamente también tiene experiencia en el sector salud, aunque, insisto, tal vez no hablemos hoy en día de esta industria, pero también ha tenido experiencia en gobierno, en la docencia, en fin. Los invito a que pasen a revisar su perfil ahí en LinkedIn, manden un saludo, por favor, díganle que lo vieron en el podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial, pregúntenle ahí cualquier cosa que quede en el tintero, pues estoy seguro que Leo tiene la disposición de poder responder sus preguntas, así que los invitamos a que pasen por el perfil de Leo y pues ahí al menos salúdenlo y díganle que lo vieron en el primer podcast de arquitectura empresarial en español. Leo, pues nuevamente te lo dije antes de que entráramos al aire, muchas gracias por tu disposición. La verdad es que sé que estás muy ocupado, sé que no es fácil a veces, y menos, bueno, ustedes no están para saberlo, pero estamos grabando un viernes en la tarde, así que bueno, pues sabemos que a veces es complicado los viernes, los fines de semana, pero bueno, Leo, nuevamente muchas gracias por tu disposición. Espero que disfrutes el episodio, y bueno, antes de empezar con la primera pregunta, pues la pregunta obligada es, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de tu querida Bogotá el día de hoy? Bueno, ante todo, pues Israel, muchas gracias por tan grande presentación. Muy feliz de estar acompañándote en este episodio número 50. Ya acá en Bogotá está ya cayendo la noche, un poco de frío, por eso estoy un poquito enchaquetado en este momento, pero digamos que con mucha energía para acompañarnos. Gracias, Leo, ¿no? Sí, y hablábamos antes de que entráramos al aire, pues de que Bogotá normalmente es una ciudad que tiene climas así como calor, luego frío y luego otra vez calor, entonces siempre hay que cuidarse, ¿no? Sí, Siempre hay que total, estar. total. Oye, Leo, entrando un poco en materia y hablemos de arquitectura empresarial, vamos a empezar con la pregunta que hemos hecho, pues, si no a los 50 invitados, al menos a 50 invitados que hemos tenido. Para ti, Leo, en tus propias palabras y con tu experiencia y bajo tu propia perspectiva, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial? Bueno, digamos que es un concepto que a lo largo de la experiencia ha ido cambiando, digamos que se ha venido transformando. Normalmente arranca desde el tema académico, desde el concepto, dentro de todo este tipo de metodologías que le dan un significado de una manera estándar,
pero digamos que hablándolo coloquialmente, la arquitectura empresarial, digamos que es un sistema, un modelo que me permite tener como un plano de todo. Digamos que cuando hablamos de una empresa o en otros sectores lo llamamos la arquitectura institucional o corporativa, pues busca dejar como bajo una sombrilla el todo. Entonces, ¿el todo qué es? Es tener el alcance al negocio, tener alcance a la estrategia, tener alcance a todas las tecnologías de la información, llamamos dentro de sus diferentes dominios, y de esa manera, teniendo todo bajo la misma sombrilla, tener la manera de articular y engranar todo eso. Entonces, para mí, eso es la arquitectura y tener la capacidad, sobre todo en la arquitectura, que se generen las capacidades para poder conectar todo lo que está debajo de esa sombrilla. Sí, totalmente, Leo. Creo que coincidimos completamente con tu visión. Creo que en eso estamos súper, súper alineados con lo que para ti es la arquitectura empresarial. Coincidimos en este podcast. Creemos que esa sombrilla de la que tú te haces referencia, pues es la arquitectura empresarial, ¿no? Nosotros a veces decimos, también así como un poquito en son de chiste, que para nosotros es la disciplina de disciplinas. O sea, tienes la Total, sí, arquitectura empresarial y adentro tienes otras disciplinas, ¿no? Negocios, procesos y demás. correcto. Oye, Leo, y una de las cosas por las cuales te invité a este episodio y nuevamente te agradezco que hayas aceptado es, pues, mucho se ha hablado de la transformación digital en los últimos años y a raíz de la pandemia, ¡boom!, se dispararon los proyectos de transformación digital. Sin embargo, en este podcast estamos convencidos que no puede haber proyectos de transformación digital sin arquitectura empresarial. De hecho, uno de los memes que nosotros publicamos el año pasado tuvo más de 400 reacciones, en donde la gente decía totalmente de acuerdo, no puede haber transformación digital sin arquitectura empresarial. No sé si coincidas, Leo, en tu experiencia, si has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de transformación, ¿qué tan importante es tener la arquitectura, tener esos modelos a los que tú has sido referencia? Totalmente de acuerdo. Creo que dentro de esas 400 reacciones está la mía, porque coincidimos totalmente. La transformación digital, desafortunadamente, a veces se volvió fue una moda, ¿no? Entonces, en que todos queremos transformar, queremos cambiar, y no sabemos cómo hacerlo de la manera adecuada. Y muchas veces transforman y lo que hacen de pronto es hacer un retroceso por no hacerlo de la manera adecuada. Entonces, ahí entra a apalancar la arquitectura empresarial como ese elemento que orquesta todos esos elementos, todas esas capacidades que hay adentro de la sombrilla y permite que se dé una transformación natural de las organizaciones con un enfoque orientado al negocio apalancado en TI. Entonces, de ahí la importancia y por eso deben convivir las dos para que sea una transformación real y que realmente marque la diferencia en la organización. Correcto, correcto. Oye, déjame improvisar un poquito aquí porque con lo que tú me dijiste me quedé pensando. Creo que lo tenemos bien claro, tanto tú como yo, y seguro que los más de 1,200 suscriptores al canal de YouTube que tenemos actualmente. Y los miles y miles que nos siguen por LinkedIn, por cierto. Si lo tenemos claro, ¿por qué será que todavía hay organizaciones que se lanzan a llevar a cabo proyectos de transformación sin tomar en cuenta la arquitectura? O tal vez yo ya estoy equivocado y ya todos hacen arquitectura cuando se habla de transformación digital. Al menos en Colombia, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí estén aplicando arquitectura empresarial en proyectos de transformación o estamos en vías de aplicarlos? Creo que estamos en vías, ¿no? Digamos que este tema de arquitectura se da en las grandes industrias, en las empresas que tienen un Sí. poder adquisitivo importante. Las empresas no es tan accesible en este momento a medianas y pequeñas empresas tener este tipo de áreas especializadas que logren hacer ese efecto. Sin embargo, es un proceso, digamos que es una construcción. Además, el hecho de conocer de arquitectura no significa que llegues y la apliques de la misma manera en cada organización. Digamos que en mi experiencia, cuando he llegado a las diferentes entidades para las cuales he trabajado, en el sector público, en el sector privado, ya cambia el concepto y cambia la manera de aplicarlo. Hay que entrar y escudriñar y conocer, y de acuerdo a eso habrán algunas prioridades para las compañías. De pronto hay unas que requieran fortalecer más alguna capacidad enfocada, no sé, en aplicaciones, otras de pronto tienen que generar más fortaleza a nivel de procesos,
y de esa manera las tareas y actividades de arquitectura empresarial van a tener un enfoque y una priorización diferente. Entonces digamos que ese es un aspecto que afecta, digamos que es algo que debemos detectar como arquitectos para poder generar la transformación que realmente quiere la compañía. Y sí, porque dijiste, pues, no es, si bien es cierto que todas las empresas tienen arquitecturas, no es la misma, porque es como si creyéramos que, por ejemplo, el edificio de Colpatria, que es uno de los edificios más insignes Ujú. allí en Bogotá, creo que es el de Colpatria que cambia de colores y que ponen Sí, cuando hay una celebración, recuerdo que colocaban algunas luces. Pues ajá, no es lo mismo la arquitectura de ese edificio que la arquitectura de Monserrate, ¿no? Que está allá arriba. O sea, claro. ambos tienen su arquitectura, pero de pronto el propósito para el cual fueron diseñadas es distinto. Monserrate es un tema religioso, en el otro es un tema de negocios. Entonces, pues sí, creo que le diste el clavo en ese punto, Leo. Oye, y otro de los aspectos también que me llama mucho la atención, que sé que tú eres experto, es en la parte del negocio, porque a veces tomamos decisiones arquitectónicas sin verdaderamente entender al negocio. ¿Te ha tocado a ti escuchar, estar pegado al negocio? ¿Qué tan importante para ti es estar pegado y escuchar al negocio? Sí, pues mira, te voy a comentar un poquito yendo más atrás Sí, y venga, venga. luego ya contándote. Resulta que todo digamos que todo este gusto por la arquitectura nace de un gusto personal por el emprendimiento. Ok. Entonces, ¿qué pasa en el emprendimiento? En el emprendimiento tú eres todo. Tú tienes que pensar en una estrategia de negocio, tienes que modelar un negocio, tienes que definir cuál va a ser tu infraestructura o tu tecnología que va a soportar un proyecto, tienes que hacer estudios de mercado, tienes que hacer todo, Sí. tienes que formular todo. Ah, Y resulta que cuando a través de la academia, de mis estudios, de mi experiencia, empecé a conocer todo este concepto de arquitectura, vi que la arquitectura apalanca mucho. Entonces, si uno tuviera un criterio de arquitectura, si sea en algo tan pequeño, podría uno arrancar desde el comienzo de una orientación mucho más clara, mucho más eficiente y poder hacer algo mucho más productivo a corto plazo. Entonces, de acuerdo a ello, digamos que el negocio parece digamos, una de las partes más importantes dentro de la arquitectura. Si lo viéramos metodológicamente, uno primero revisa el negocio y luego revisa tecnología. Y es así porque la tecnología busca alinearse con los objetivos y con la estrategia y con lo que ofrece el negocio. Entonces, si uno comprende o tiene uno esa capacidad, ese perfil híbrido en el que uno logra interpretar, llamémoslo en ese lenguaje natural, porque el negocio es ese lenguaje natural que te cuentan las cosas tal cual, así como lo estamos charlando, y así luego es. tú cómo eso lo traduces en tecnología y cómo alineas eso. Entonces, digamos que dentro de la experiencia que he podido tener, he tenido la capacidad de ser parte del negocio y poder entender, o sea, poder sacar esos objetivos estratégicos y poder tener la capacidad de transmitirlos de una manera adecuada hacia tecnología. Y también he estado en la mitad donde digo, venga, recibimos esto, ¿cómo lo traduzco de manera adecuada para que el mensaje no se pierda? Porque hay muchos memes, no sé si has visto, a nivel de desarrollo, donde dice, el negocio o mi cliente me dice que haga esto. Yo entendí esto y yo entregué esto. Y se da uno cuenta la diferencia que hay entre lo que se requiere realmente y entre lo que se entrega al final. Y es un problema netamente de comunicación. Entonces ahí es donde articula la arquitectura y a través de cada una de esas especialidades. Y lo que facilita la arquitectura es esa interpretación, que no haya un teléfono roto en el proceso y que de esa manera, digamos, end-to-end, se logre cumplir con el objetivo. Sí, yo creo que bueno, inclusive hasta los que no tienen un perfil de tecnología se acordaron de ese meme que nos describiste y aprovecho para hacer una invitación. Desde hace rato que he estado tratando de encontrar a una persona que sea desarrollador o arquitecto de software para que precisamente nos cuente si es que ese meme sigue siendo una realidad actualmente o ya las organizaciones ya mejoraron su comunicación. No me ha sido fácil encontrar a un desarrollador o un arquitecto de software que se quiera
apuntar a participar en el podcast. Así que si hubiera alguien por ahí de los que nos estén escuchando que tiene el perfil de desarrollador y que quiera contarnos si ese meme que nos acaba de decir Leo es una realidad o ya es un mito, pues aquí está el espacio, te espero para que hablemos un poco acerca de cómo te llegan a ti los requerimientos de parte del negocio. Oye, Leo, y hablando de negocio, justamente, pues está padre poder escuchar y poder estar pegado con el negocio y poder traducir sus requerimientos y demás, pero hay un concepto que tú dominas muy bien y que me gustaría poner sobre la mesa para que me ayudes a explicarlo a la audiencia, que es justamente las reglas del negocio. O sea, ¿a qué nos referimos, Leo, cuando uno dice, bueno, es que tenemos que modelar los procesos o tenemos que describir el negocio basados en reglas? No sé si nos puedes contar un poquito al respecto de Sí, este claro, concepto. claro. Digamos que todo este tema de reglas de negocio parte de la especialidad de la línea de arquitectura de negocio. Y digamos que lo que busca es poder extraer esas reglas. Esas reglas de negocio son, llamémoslo, son partes del proceso que son fundamentales para cumplir con el objetivo de la organización. Entonces, te pongo un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con temas financieros, con normatividad o regulación dada por el Estado o depende del tipo de compañía por las entidades reguladoras, le exigen a esa compañía que debe cumplir ciertas cosas para estar dentro de la ley. Entonces, esas cosas que sí o sí deben cumplirse se denominan esas reglas de negocio. Son cosas que transversalmente a la organización sí o sí deben aplicar. Y eso traducido, digamos que hay un primer momento que es a nivel de procesos, detectar en esos flujos, en esas actividades. De cuenta, yo pinto un flujo de un Ajá. proceso, y yo detecto esos puntos donde hay ese tipo de validaciones clave. Entonces, eso lo extraigo y hay una forma de poder modelarlos. Entonces, existen unos modelos de árbol de decisiones, porque las reglas pueden ser tan sencillas como decir, si cumple, haga esto, si no cumple, haga esto. Pero las reglas después se empiezan a volver mucho más complejas y quizás pueden ser n variables que mezcladas entre sí arrojan un resultado. Entonces, a través de esa abstracción se plasma en ese tipo de matrices y luego entonces entra el siguiente paso. ¿Y yo cómo lo homologo dentro de mis sistemas de información? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que el mantenimiento de una solución sea mucho más fácil, mucho más escalable en el corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo también para entender ese punto. Ujú. Pues pasa cuando cambia el año. Normalmente cuando cambia un año, cambia la normatividad, el tema de los precios de un servicio pueden variar por algún índice económico. Bueno, hay muchas variables que normalmente se presentan entre fin de año y el comienzo del siguiente. ¿Y qué pasa donde no tuviéramos eso segmentado, esas reglas extraídas en algún sistema de información para ello? Tendríamos que entrar a afectar todo el ecosistema tecnológico, 20, 30, 40 aplicaciones, entrar a su código y desgastarnos cambiando el mismo parámetro en todos. Entonces de ahí nace algunas soluciones tecnológicas que están orientadas hacia reglas de negocio, se llaman motores de reglas de negocio, y trabaja como un bus de integración más o menos, es decir, cualquier sistema de información le consulta a él le responde y sigue haciendo su flujo de acuerdo a la solución que sea. Entonces, cuando ya cambian esas reglas, cambian esos parámetros, no cambian las reglas en sí, sino los parámetros de decisión. Entonces, modifican los parámetros y ya mi operación siguió trabajando. Entonces, ahí es como se engancha el negocio con la tecnología. Oye, Leo, y sin que esto suene comercial, al final del día, como te comenté antes de entrar al aire, aquí nadie nos patrocina, así que podemos decir lo que queramos. Este es tu espacio y mi espacio, así que, ¿cuáles son los sistemas más populares en motores de reglas de negocios que tú te acuerdes, o al menos que tú sepas que existen? O sea, que si la Bueno, gente tuviera curiosidad por una herramienta de reglas de negocios, ¿te acuerdas de alguna o un par de ellas? sí, sí. Normalmente, digamos que como es un concepto ya estándar a nivel de arquitectura de soluciones,
Entonces ya todas las nubes proveen componentes orientados hacia reglas de negocio. Entonces Azure tiene un componente orientado a ese tipo de reglas de negocio, AWS, todas las nubes ya cuentan con ese tipo de elementos y también hay una solución muy especializada, es muy robusta y es la de IBM. Ok. IBM tiene, ahorita no recuerdo el nombre exacto de la solución, pero IBM dentro del cuadrante de Gartner está dentro de las mejores soluciones y permite hacer una orquestación increíble de todo este concepto de reglas. Ok. ¿A ti te tocó aplicarlas cuando estabas en una dependencia gubernamental? Si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando. En los dos sectores, sí, digamos que a nivel gubernamental he tenido la oportunidad y también en el sector mixto, privado-público, en el sector de salud, fue donde tuve más énfasis en ese concepto. ¿Qué tan sencillo es definir, primero identificar, definir y caracterizar una regla de negocios? ¿Es algo que te toma días o si llega a tomar semanas? Uf, no, depende de la complejidad. Normalmente esto se hace en grandes compañías, Ok. entonces sus procesos son inmensos. Hay digamos que un primer punto y es el acceso a la información. Entonces, que tengan documentación actualizada, procesos actualizados, que el proceso esté de cara a lo que realmente hacen las personas, Ujú. porque ese es uno de los grandes problemas. El proceso está pintado, hay un lineamiento, hay una política, pero uno ve en la realidad está pasando otra cosa. Entonces uno necesita, digamos, tener la certeza de esa información y de ahí poder extraer. Entonces, digamos que hay que tener la facilidad de poder comprender de una manera adecuada, sentarse y hacer prácticamente entrevistarse con el proceso, ver el flujo, decir, bueno, tú haces esto, pasas a esta persona y bueno, ahora tú qué haces. Entonces, hay que meterse en el cuento para realmente entenderlo y de ahí ya uno se apalanca con toda la normatividad. Entonces, hay que leer mucho. Entonces, ¿qué le está impactando este proceso? ¿Qué temas de gobierno? ¿Qué temas, digamos, en este tema de salud? ¿Qué temas del Ministerio de Salud están impactando? Y mezclando todo eso, entonces ya uno puede empezar a construirlo. Pero lleva tiempo. Digamos, cuando uno va a hacer esa línea base, lleva un tiempo prudente porque ellas por dentro, esas reglas, también empiezan a tener unas prioridades. Entonces, y empiezan a encadenarse entre sí. Entonces, yo puedo ver acá una sucesión de 20, 30 reglas de negocio, pero algunas tienen mayor peso que otras. Mm. Entonces, digamos que esa lógica, ese análisis lleva tiempo. Ya después el mantenimiento va a ser mucho más sencillo. Sí, claro, pero digamos que el punto de partida para identificarlas es el proceso de negocio y tienes Sí, que garantizar que el proceso está vigente, que no sea obsoleto y empieza a crear reglas sobre algo obsoleto, lo cual no tendría sentido. totalmente, sí. Ok, oye, entrando más a detalle de lo que es una regla de negocio, estas reglas las define el arquitecto de negocio junto con el dueño del proceso. El dueño del proceso tendría que tener la obligación de conocérselas. En tu experiencia, ¿quién es el responsable de identificar y de mantenerlas, no? No sé si es el negocio o el arquitecto o una combinación de todos. Digamos que sí, es un trabajo colaborativo, pero sí va en cabeza del arquitecto de negocio. Digamos que el arquitecto de negocio hay un proceso importante que pasa no solo en la arquitectura de negocio, sino en las demás arquitecturas, y es sensibilizar al usuario. Porque el usuario está metido en su día a día y no ve la importancia de la arquitectura. Entonces, es un proceso, es un tema de culturizar las compañías, hacerles entender la importancia y cómo esto le va a mejorar, de que esto no le va a impactar negativamente en perder su trabajo, que es lo que piensan siempre cuando uno entra a buscar información, sino que esto le va a ayudar para que realmente hagan cosas los empleados que le generen realmente valor a las compañías, no que sean unos robots que estén haciendo siempre lo mismo, sino que realmente haya un piense por parte de los empleados y realmente generen valor al negocio. Entonces, hay ese proceso inicial como de sensibilización. El arquitecto lógicamente tiene dentro de todo su mapa de negocio ese pedacito que son las reglas y desde él deben hacer eso de, venga, creemos las reglas, actualicemos las reglas, pero el conocimiento lo tiene el negocio realmente, entonces debe tener la capacidad de poder abstraer, de poder
utilizar diferentes métodos para obtener esa información, procesarla y poder construir esas redes. Sí, totalmente. Es un trabajo colaborativo con mucha comunicación entre las Sí. partes involucradas. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, dejemos ahorita si quieres para descansar un poquito de las reglas de negocios. Dijiste algo que me dejó pensando también, porque al final como que pareciera que todos llegamos al parte cultural. Sí. Cuando hemos entrevistado a diferentes personas, siempre terminan diciendo, es que es un trabajo de evangelización, es un trabajo de convencimiento. Tú fuiste líder de arquitectura empresarial en uno de tus trabajos. ¿Qué tan sencillo te fue para ti impulsar la práctica? O sea, ¿sí cuesta o ya la gente ya es más receptiva en tu experiencia, Leo? Cuando no conocen absolutamente nada, pues es complicado, porque Ok, es como venderles algo que no tienen ni idea para qué sirve. sí, Entonces esa evangelización arranca desde ceros y sí. muchas veces no le dan la prioridad adecuada. Entonces, esto debe estar articulado con la dirección, digamos que con las altas esferas de una compañía para ello. En este caso, para la entidad que me hacía referencia, Ujú, estas entidades gubernamentales son inclusive más complejas porque son, digamos que son empleados, las personas que trabajan para este tipo de empresas, son personas que llevan toda la vida, que ya sí, muchos están, digamos, en etapa ya de pensionarse, que toda la vida han hecho las cosas de la misma manera y que son muy reacios al cambio. Entonces, esto tiene uno que trabajarlo con personas que estén abiertas al cambio. Hay que tratar, digamos que esa la habilidad blanda de la comunicación es súper importante para poder, toca mirar la manera de poder saber llegar a todo ese tipo de públicos para que entiendan, para que comprendan los beneficios, las bondades que les va a traer tanto a ellos en su trabajo como a la organización en sí, y de ahí poder ya ir bajando el tiempo, aquí lo llamamos estar pedaleando, o sea, estar todo el tiempo tocando la puerta, mire, vamos a hacerlo, tal cosa, y digamos que ya con el tiempo, pues ya se han ido sensibilizando. Y digamos que aquí en Colombia, todas las entidades públicas se rigen en todos estos marcos de arquitectura a través del Ministerio de Tecnologías. ujú. Entonces, el ministerio ya tiene, digamos que su estructura y digamos que obliga a las entidades a ello. Entonces, pues eso ha facilitado de cierta manera la adopción del marco, pero ya haciendo el trabajo en sí, estableciendo ese marco de referencia, pues ya es cuando uno está con todas las áreas, todas las dependencias, y ahí es donde toca ir evangelizando. Y no hay áreas robustas de arquitectura, entonces están en plena construcción. Entonces, parte del ejercicio está orientada a necesitamos una persona, un recurso especializado en esto, un recurso especializado en aquello, porque si no, no vamos a poder cumplir con el objetivo. Correcto, correcto. Sí, y hablando de habilidades blandas, como bien lo describiste, el tema de la comunicación, para ti, ¿qué tan importante ha sido ser catedrático en una de las universidades de Colombia? O sea, eso como arquitecto me imagino que te da tablas, te da elementos pedagógicos para poder tener conversaciones con cualquier tipo de personas, tanto como bien decías, gente que tal vez ya está por punto de pensionarse, como chicos que recién están ingresando y que traen otras ideas. ¿Tú recomendarías que un arquitecto se metiera a la docencia, a explorar? Eso te da tablas, supongo, ¿no? Bueno, te aclaro, yo no fui catedrático en la Ah, ok, universidad, ok. pero trabajé en el área de tecnología de la universidad. Ah, ok, ok. Ahí había algo sí muy particular y es que pues la universidad pues es, digamos, es de las primeras en temas de calidad aquí en Colombia y sus procesos están muy apalancados con la academia, a pesar de trabajar, digamos que como en el área soporte de ella. Entonces nosotros teníamos contacto todo el tiempo con docentes especializados, digamos, en su cátedra orientada hacia arquitectura, y de esa manera nosotros alineábamos la misma universidad, uniendo la academia a cómo se movía el negocio también de la educación. Entonces, eso ayuda mucho. Sin embargo, pues también en otras entidades, no sé si conoces el SENA, Sí, aquí claro. Ujú. sí tuve la oportunidad de trabajar como catedrático en el SENA y la docencia lo que hace es que te facilita esa comunicación.
O sea, te abre y te ayuda a desarrollar esas capacidades de poder transmitir la información eficientemente. Creo que como te comentaba antes de que iniciáramos con la sesión, de poder uno transmitir el conocimiento de experiencia es una de las cosas más enriquecedoras. Y que ese feedback que se genera en el mismo proceso de educación y en el mismo proceso de comunicación, pues va haciendo que se ponga mucho más robusto todo este tema de arquitectura, porque de esas conversaciones salen nuevas ideas, nuevos planteamientos. Entonces esa interacción es sumamente importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y nada más para no dejar ahí en ascuas, como decimos en México, nos referimos a la Universidad de los Andes, ¿verdad? Universidad de los Andes, sí. Sí, yo la conozco perfectamente porque en más de una ocasión me invitaron a dar unas charlas ahí en la Universidad de los Andes y sé Sí, que es una de las universidades más prestigiosas, no solamente de Colombia, sino de toda la región, así que sí, total. pues una universidad que siempre va como por delante, ¿no? Como innovadora. Sí, sí, totalmente innovadora, pros de transformación y digamos que alineados a todo el modelo de arquitectura. Que de hecho, uno de nuestros primeros invitados, y si me equivoco, ahí por favor, quienes lo conocen me corrigen, por favor, el doctor Jorge Villalobos, Sí, que él es catedrático, creo que es de la Universidad de los Andes, ¿eh? sí, Y curiosamente, Leo, no sé si tú lo sepas, pero pues ese episodio tuvo bastantes comentarios, o sea, hubo gente que le encantó lo que el doctor compartió ese día. La verdad es que pues ahí se nota. sí, no, el doctor Jorge era una de las, o es uno de los que siempre tiene injerencia dentro del equipo de arquitectura de la universidad en el tiempo que estuve. Él, digamos que nos impartió conocimiento, él es muy fuerte en el tema de arquitectura de negocio, creo que estuvo orientado a Sí, esa sí, sesión en arquitectura de negocio. sí, totalmente. Inclusive él pues hace poco publicó un documento bien importante orientado hacia las capacidades de negocio. Entonces, sí, con él tuvimos muchos feedback en el montaje de la arquitectura de la universidad en sí, y sí, digamos que es una gran línea a seguir aquí en el país. Sí, 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 un saludo al doctor si nos está escuchando. Esperemos que pronto tenerlo nuevamente en este podcast. Oye, Leo, pues como te comentaba, pues el tiempo se va volando, es uno de los recursos no renovables, es rapidísimo que es muy probable que te contacten a través de tu perfil de LinkedIn y una de las preguntas que te pudieran llegar a hacer es, ¿qué recomendarías a alguien que quiere iniciar en el mundo de la arquitectura empresarial? Que se certificara en TOGAF, que tomara experiencia pues más práctica, no tan teórica, que empezara por la parte de entender el negocio. No sé, en tu experiencia, ¿qué recomendarías a alguien que quiere introducirse al mundo de la arquitectura empresarial? Bueno, lo primero, pues digamos que estamos abiertos ya a la información total. Entonces, sí, lo primero, conocer un poco académicamente para conocer cuál es su estructura o qué es lo que busca realmente la arquitectura empresarial. Es un punto importante de inicio. De ahí seguir los lineamientos iniciales. Certificación en TOGAF, no, creo que ya la certificación busca comprobar ese conocimiento ya fuerte y digamos que por experiencia con profesionales también en arquitectura, la certificación no te lo da todo, la certificación viene muy anclada a la academia, pero la realidad es otra. Y como les decía desde el comienzo de la sesión, cada empresa es un mundo diferente y es una arquitectura totalmente diferente. La experiencia te hace o te facilita de pronto las cosas, pero cada vez que tú haces una arquitectura es un nuevo lienzo, es quitar la hoja, poner una nueva hoja y tú pintas. Y normalmente uno cuando pinta algo, uno parte de la experiencia, ¿no es cierto? Uno pinta el sol porque ya uno lo ha visto, porque ya, entonces la experiencia va facilitando que yo pinte algo mucho más rápido, mucho más bonito, mucho más elaborado. Entonces, definitivamente la experiencia va de la mano con la academia. E importante arrancar con negocio. Digamos que esa fase ayuda a comprender, a desarrollar esas habilidades blandas y de ahí ya podemos pasar a los siguientes dominios que va a permitir hacer esa conexión. Perfecto, muy bien, pues ya escucharon a Leonardo Camargo.
Anímense a introducirse al mundo de la arquitectura empresarial. La verdad es que es una práctica súper apasionante, es una disciplina que la puedes llevar hasta aplicar a aspectos de la vida misma. Entonces sugiero que vean este episodio con calma, chequen bien lo que Leo nos sugirió, nos recomendó, anoten lo que ustedes crean que puedan poner en práctica en sus organizaciones. Escríbanle a Leo, yo te estoy comprometiendo, perdón, no te advertí, pero... No, perfecto, por mí estamos bien, y como te decía, el compartir información es clave para esto, y lo que necesiten, aquí estoy. Lo peor que pueda pasarle es que te hagas famoso, entonces Bueno, no importa. Entonces, Leo, nuevamente te agradezco bastante que nos hayas acompañado en este episodio tan especial. Digo, es el número 50, es el episodio del campeonato, así que te agradezco bastante. Y nuevamente, arquitectos, los invitamos a que le den clic a la campanita, por favor, y compártenlo para que lleguen a más personas y que podamos ir promoviendo la práctica de arquitectura empresarial, y que, bueno, las personas que todavía no la conozcan, pues que empiecen a entender la importancia que tiene arquitectura empresarial al interior de las organizaciones. Así que, por favor, apoyen este proyecto, que, como bien saben y lo hemos comentado en episodios anteriores, es a título personal, es un proyecto, nuestro bebé, que ahorita lleva 2 años, pero ya 2 años de mucho aprendizaje con invitados como Leonardo. Leo, pues nuevamente muchas gracias, te deseo un buen fin de semana, y seguramente nos veremos pronto, Claro que sí, Israel, te agradezco mucho por la invitación y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, bye. Bye.